Resumen de la obra El sí de las niñas Leandro Fernández de Moratín. La acción de El sí de las niñas se inicia en una posada de Alcalá de Henares, durante una noche tranquila que pronto se verá alterada por tensiones morales y afectivas. En este espacio cerrado, casi teatral en sí mismo, Leandro Fernández de Moratín presenta a los personajes principales y establece el conflicto central, el matrimonio concertado de una joven sin tomar en cuenta sus verdaderos sentimientos. Doña Francisca, conocida como Paquita, es una muchacha de apenas 16 años, educada en un convento bajo estrictas normas de obediencia y sumisión. Ha sido llevada a la posada por su madre, doña Irene, una viuda parlanchina, autoritaria y obsesionada con asegurar el futuro de su hija mediante un enlace ventajoso. El candidato elegido es don Diego, un caballero maduro, acomodado y respetable, muy superior en edad a la joven. Para doña Irene, esta diferencia carece de importancia frente a la seguridad económica y social que el matrimonio promete. Desde los primeros diálogos se percibe el carácter reservado y apesadumbrado de Paquita. Responde con frases breves, evita expresar opiniones propias y se muestra constantemente inquieta. Su actitud refleja la educación que ha recibido, basada en la idea de que una hija virtuosa debe asentir sin cuestionar las decisiones de sus mayores. Don Diego, atento observador, nota esa tristeza contenida y empieza a sospechar que el consentimiento de la joven no nace del corazón. Don Diego se presenta como un hombre ilustrado, defensor de la razón y del buen juicio. A diferencia de otros personajes masculinos del teatro tradicional, no actúa movido por el capricho ni por la autoridad patriarcal absoluta. Aún así, ha aceptado el proyecto de matrimonio impulsado por doña Irene, confiando en que Paquita lo acepta libremente. Su interés no es dominarla, sino formar un hogar basado en el respeto. Esa disposición lo lleva a interrogarse sobre la legitimidad de un sí pronunciado bajo presión. La conversación entre don Diego y doña Irene revela el contraste entre ambos. Ella presume su experiencia como madre, relata con exageración sus sacrificios y menciona a otros pretendientes rechazados, convencida de haber obrado siempre con sabiduría. Habla sin cesar, sin advertir el malestar de su hija ni las dudas del futuro esposo. Don Diego, más reflexivo, escucha con cortesía, aunque sus palabras dejan entrever una preocupación creciente. La llegada de nuevos huéspedes a la posada introduce un elemento decisivo. Entre ellos se encuentra don Carlos, un joven militar, sobrino de don Diego, que regresa de Zaragoza. Su presencia aún no se conecta de forma explícita con Paquita, aunque el espectador percibe una tensión latente. Don Carlos se muestra respetuoso con su tío y mantiene una actitud reservada, lo cual despierta cierta curiosidad. Paquita, al verlo, experimenta una agitación que intenta ocultar. Sus silencios se vuelven más elocuentes, sus gestos más nerviosos. Moratín utiliza estos detalles para sugerir la existencia de un sentimiento previo, reprimido por la autoridad materna. La joven ha aprendido a callar, a obedecer y a sufrir en silencio, virtudes que la sociedad de la época consideraba propias de una buena hija. Con un ambiente cargado de expectativas y dudas. El matrimonio parece decidido, el consentimiento de Paquita parece otorgado, y todo indica que la boda se realizará al día siguiente. No obstante, las miradas, los silencios y las preguntas de don Diego anuncian que la razón pronto entrará en conflicto con la costumbre. Moratín deja planteada así una crítica clara a los matrimonios impuestos y a la educación que priva a las mujeres jóvenes de la posibilidad de elegir su propio destino. Este inicio establece el tono ilustrado de la obra, donde el diálogo y la reflexión moral sustituyen al enredo exagerado. El autor invita al lector a cuestionar una práctica social aceptada durante siglos, mostrando que la obediencia ciega puede convertirse en una forma de injusticia cuando anula la libertad interior. El sí de las niñas profundiza en el conflicto sentimental que apenas se insinuaba al inicio y revela con mayor claridad la injusticia del matrimonio concertado. La acción continúa en la posada, donde la noche avanza y las conversaciones privadas comienzan a sacar a la luz verdades que hasta ese momento permanecían reprimidas por la obediencia y el temor.
doña Francisca se retira a su habitación acompañada por Rita, su criada y confidente. En este espacio íntimo, lejos de la vigilancia constante de doña Irene, Paquita deja entrever su angustia. Aunque su educación la ha acostumbrado a callar, la cercanía de Rita le permite expresar su tristeza, su confusión y el peso que siente ante la boda inminente. La joven confiesa que su sí no nace del amor, sino del respeto obligado hacia la voluntad materna. Ha aprendido que desobedecer equivale a faltar a la virtud, aun cuando su corazón sufra. Rita, con mayor experiencia del mundo, se convierte en la voz de la sensatez popular. Comprende el dolor de Paquita y la anima a reconocer sus verdaderos sentimientos. Poco a poco, la joven admite que ama a otro hombre desde hace meses, un joven militar a quien conoció en Zaragoza y con quien mantuvo una relación discreta, marcada por cartas y promesas. Ese amor ha sido ocultado con cuidado, ya que Paquita sabe que su madre jamás lo aprobaría. El temor a contrariar a doña Irene ha sido más fuerte que el deseo de defender su felicidad. La revelación del nombre del amado aporta un giro decisivo a la trama. Se trata de don Carlos, el mismo joven que acaba de llegar a la posada y que resulta ser sobrino de don Diego. Este vínculo, desconocido por Paquita, añade una dimensión irónica al conflicto. Ella ignora que el hombre al que ama está tan cerca y que su destino se cruza de manera directa con el del futuro esposo impuesto. Mientras tanto, en otra parte de la posada, don Carlos mantiene una conversación con su criado, Simón. A través de este diálogo, el espectador conoce su versión de los hechos. Don Carlos se muestra profundamente enamorado de Paquita y angustiado por la posibilidad de perderla. Ha sabido, por rumores, que la joven podría ser obligada a casarse con un hombre mayor y poderoso, lo que lo impulsa a regresar con urgencia. Su lealtad hacia su tío le impide imaginar que él sea el pretendiente, lo cual refuerza la tensión dramática. Don Carlos se debate entre dos deberes, el respeto familiar y el amor sincero. Como joven ilustrado y sensible, no concibe arrebatar a Paquita por la fuerza ni actuar de manera deshonrosa. Su dolor es silencioso, contenido, y se expresa en palabras llenas de inquietud. Moratín presenta así un modelo de masculinidad opuesto al autoritarismo tradicional, basado en la razón y el honor. El capítulo también refuerza el retrato de doña Irene, quien aparece brevemente reafirmando su control. Su discurso está lleno de referencias a la obediencia filial, a los sacrificios maternos y a la gratitud que, según ella, Paquita le debe. No percibe el sufrimiento de su hija ni sospecha la existencia de otro amor. Para doña Irene, la felicidad se mide en términos de estabilidad económica y prestigio social, no de afecto ni de libertad personal. Don Diego, por su parte, continúa observando con atención. Aunque aún desconoce la relación entre Paquita y su sobrino, percibe una incoherencia entre las palabras de la joven y su expresión emocional. Sus dudas crecen y empieza a cuestionar con mayor seriedad la legitimidad de un consentimiento que no se manifiesta con alegría. Este proceso interior prepara el terreno para su decisión futura, basada en los principios de la Ilustración que defienden la razón, la justicia y la felicidad individual. Los personajes están unidos por lazos invisibles que pronto se revelarán de forma explícita. El amor oculto de Paquita y don Carlos, la autoridad inflexible de doña Irene y las dudas morales de don Diego configuran un conflicto que ya no puede resolverse mediante el silencio. Moratín deja claro que la obediencia sin reflexión conduce al sufrimiento y que la verdad, una vez insinuada, exige ser escuchada. Marca el punto de inflexión de la obra, ya que los hilos ocultos del conflicto comienzan a entrelazarse y la verdad, hasta entonces fragmentada, empieza a salir a la luz. La posada, escenario único de la acción, se transforma en un espacio de confrontación moral donde cada personaje se ve obligado a enfrentar las consecuencias de sus decisiones y silencios. La escena se abre con don Diego reflexionando en soledad. La inquietud que le ha producido la actitud de doña Francisca no lo abandona. La joven, lejos de mostrar ilusión por la boda, permanece retraída, con una tristeza que él ya no puede atribuir a la timidez. Como hombre ilustrado,
Convencido de que el matrimonio debe fundarse en la voluntad libre, don Diego se reprocha haber confiado demasiado en las palabras de doña Irene. Decide entonces indagar con mayor profundidad, aun a riesgo de descubrir una verdad dolorosa. Don Diego conversa nuevamente con Paquita, esta vez con mayor delicadeza y firmeza. Le habla de la importancia de la sinceridad y le asegura que no desea su infelicidad. La joven, atrapada entre el respeto que siente por él y el miedo inculcado por su madre, responde con evasivas. Afirma que obedecerá lo que se le mande y que su voluntad coincide con la de doña Irene, aunque sus lágrimas contradicen esas palabras. Este contraste conmueve a don Diego, quien percibe que la educación de Paquita la ha privado de la capacidad de expresar su deseo sin culpa. Paralelamente, don Carlos se muestra cada vez más inquieto. Ignora aún la identidad del prometido, aunque comienza a sospechar que se trata de alguien cercano y poderoso. Su angustia aumenta cuando observa la actitud sumisa de Paquita y la vigilancia constante de doña Irene. En un encuentro casual, Paquita y don Carlos logran intercambiar breves palabras, cargadas de emoción contenida. Ambos se confirman mutuamente su amor y su desesperación ante una situación que parece inevitable. La joven insiste en que no puede desobedecer a su madre, mientras él se debate entre la resignación y el deseo de luchar por ella. El momento decisivo del capítulo llega cuando don Diego descubre, a través de una conversación indirecta y de ciertas alusiones imprudentes, que el joven enamorado de Paquita es su propio sobrino. La revelación lo sorprende y lo obliga a reconsiderar toda la situación desde una nueva perspectiva. El conflicto deja de ser abstracto y se vuelve personal. Don Diego comprende que, sin proponérselo, ha puesto en riesgo la felicidad de dos jóvenes que se aman sinceramente. Lejos de reaccionar con ira o con autoridad, don Diego se sumerge en una profunda reflexión moral. Reconoce que la diferencia de edad, la posición de poder y la obediencia forzada han creado una situación injusta. Se pregunta si aceptar el matrimonio significaría aprovecharse de la sumisión de Paquita y traicionar los principios racionales que dice defender. Este examen de conciencia distingue al personaje y lo convierte en portavoz del ideario ilustrado de Moratín. Doña Irene, ajena aún a la verdad completa, continúa defendiendo el enlace con entusiasmo. Habla de los preparativos, de las ventajas sociales y del futuro seguro que espera a su hija. Su discurso, repetitivo y autorreferencial, contrasta con el silencio angustiado de Paquita y con la gravedad de las reflexiones de don Diego. La madre representa una mentalidad anclada en la tradición, donde la autoridad parental no admite cuestionamientos. Hacia el final del capítulo, don Diego decide actuar. Comprende que prolongar el engaño solo aumentará el sufrimiento de todos. Aunque todavía no comunica abiertamente su decisión, el lector percibe que está dispuesto a sacrificar su propio deseo y su comodidad en favor de la justicia y la felicidad ajena. Esta determinación marca el rumbo ético de la obra y prepara el desenlace. La verdad ya ha sido revelada al menos para uno de los personajes clave, y con ella surge la posibilidad de un cambio. Moratín muestra que la razón, cuando se ejerce con humanidad, puede corregir los errores impuestos por la costumbre. La revelación no conduce al caos, sino a la reflexión, y abre la puerta a una solución basada en la libertad y el respeto mutuo. Desarrolla el conflicto de manera explícita y sitúa a los personajes frente a una confrontación inevitable. La verdad, que hasta ahora se había insinuado y descubierto solo parcialmente, comienza a manifestarse en los diálogos con mayor claridad, obligando a cada figura a defender su postura ante los demás. La posada deja de ser un espacio de silencios contenidos para convertirse en escenario de debate moral y emocional. Don Diego, ya consciente del amor entre Paquita y su sobrino don Carlos, decide poner a prueba la sinceridad de todos antes de revelar lo que sabe. Su actitud es serena, aunque firme, y se apoya en preguntas que buscan esclarecer la voluntad real de la joven. En presencia de doña Irene, interroga a Paquita sobre sus sentimientos, insistiendo en que nadie debe casarse sin estar convencido. Paquita, intimidada por la mirada vigilante de su madre, responde de manera ambigua,
reafirmando una obediencia que no refleja su verdadero deseo. Esta escena evidencia con crudeza el efecto de una educación basada en el miedo y la sumisión. Doña Irene interpreta las dudas de don Diego como una simple formalidad. Con tono autoritario, refuerza su discurso sobre la obediencia filial y la gratitud que los hijos deben a sus padres. Afirma que una madre siempre sabe lo que conviene a su hija y que la experiencia sustituye a cualquier inclinación juvenil. Sus palabras están cargadas de convicción, aunque resultan insensibles al sufrimiento de Paquita. Moratín utiliza este contraste para criticar una mentalidad que confunde el control con el cuidado. En paralelo, don Carlos vive momentos de profunda angustia. La incertidumbre lo consume, pues percibe que la boda está próxima y que su amor corre peligro. En una conversación con Simón, su criado, expresa la impotencia que siente al no poder actuar sin traicionar a su tío. La lealtad familiar y el honor personal lo paralizan. Don Carlos no es un joven impulsivo, sino reflexivo, consciente de las consecuencias sociales de cada paso. Esta contención acentúa el dramatismo de su situación. El encuentro entre don Carlos y don Diego constituye uno de los momentos más significativos del capítulo. Sin revelar aún la verdad completa, don Diego observa el comportamiento de su sobrino y confirma la nobleza de sus sentimientos. La conversación gira en torno al amor, el deber y la felicidad, y deja entrever que ambos comparten valores similares. Don Diego comprende que don Carlos no busca imponerse ni desafiar la autoridad, sino vivir conforme a la razón y al afecto sincero. La tensión alcanza su punto máximo cuando Paquita, vencida por la presión, sufre un desbordamiento emocional. Su llanto y su confusión evidencian el daño que le provoca la situación. Por primera vez, su sufrimiento se hace visible ante los demás, aunque todavía no se traduce en una confesión abierta. Don Diego, profundamente conmovido, entiende que prolongar el silencio sería una forma de violencia moral. La joven no carece de voluntad, carece de libertad para expresarla. Finalmente, don Diego decide revelar la verdad. Con palabras mesuradas, expone que conoce el amor entre Paquita y don Carlos. La reacción es inmediata. Paquita se muestra aterrada, temiendo la reacción de su madre. Don Carlos queda sorprendido y turbado, consciente de que la situación ha llegado a un punto sin retorno. Doña Irene, incrédula al principio, responde con indignación. Se siente traicionada y humillada, incapaz de aceptar que su autoridad haya sido cuestionada sin su consentimiento. La discusión que sigue refleja el choque entre dos concepciones del mundo. Por un lado, doña Irene defiende la tradición, el poder materno y la conveniencia social. Por otro, don Diego apela a la razón, a la justicia y al derecho de los jóvenes a decidir sobre su vida. Moratín construye este enfrentamiento con claridad didáctica, mostrando que la verdadera virtud no reside en la obediencia ciega, sino en el respeto a la libertad ajena. Con un ambiente de tensión intensa, aunque ya orientada hacia una posible resolución. La verdad ha sido dicha, el conflicto es abierto y las posiciones están definidas. La autoridad de doña Irene comienza a resquebrajarse, mientras la figura de don Diego se consolida como guía moral. El desenlace se aproxima, sustentado en la idea ilustrada de que la felicidad legítima solo puede nacer de la elección libre y consciente. Ofrece el desenlace moral y emocional de la obra, resolviendo el conflicto a través de la razón, la honestidad y la renuncia generosa. Leandro Fernández de Moratín culmina su comedia con una clara afirmación de los valores ilustrados, demostrando que la verdadera autoridad se ejerce cuando se pone al servicio de la justicia y de la felicidad ajena. Tras la revelación del amor entre doña Francisca y don Carlos, el ambiente en la posada se vuelve tenso y cargado de emociones encontradas. Doña Irene reacciona con furia y desconcierto. Se siente engañada, herida en su orgullo y desafiada en su papel de madre. Su discurso se torna más vehemente, defendiendo su derecho a decidir el destino de su hija y apelando a los sacrificios realizados durante años. Para ella, la obediencia filial sigue siendo una obligación incuestionable,
y el amor juvenil, una fantasía peligrosa. Paquita, abatida por el conflicto, se muestra incapaz de sostener la presión. Su educación la ha preparado para obedecer, no para enfrentarse. Aún así, su sufrimiento es tan evidente que ya no puede ser ignorado. Entre lágrimas, confiesa que ama a don Carlos y que su consentimiento al matrimonio con don Diego nunca fue sincero. No habla con rebeldía, sino con una mezcla de culpa y alivio. Esta confesión marca un momento decisivo. Por primera vez, Paquita expresa su verdad con claridad, rompiendo el silencio impuesto durante toda su vida. Don Carlos, conmovido y respetuoso, reafirma sus sentimientos. Declara su amor por Paquita sin arrogancia ni desafío, subrayando que nunca quiso deshonrar a su tío ni actuar contra la voluntad familiar. Su actitud demuestra madurez moral y refuerza la legitimidad de su afecto. No exige, no impone, solo expone su verdad con dignidad. Este comportamiento confirma a don Diego que el joven es merecedor de confianza y respeto. Don Diego asume entonces el papel central del desenlace. Con serenidad y firmeza, se dirige a doña Irene y expone un razonamiento claro: ningún matrimonio puede considerarse justo si se basa en el miedo o en la obediencia forzada. Reconoce que él mismo estuvo a punto de cometer una injusticia al aceptar un sí que no provenía del corazón. Su discurso no busca humillar ni imponerse, sino hacer reflexionar. Declara que renuncia al matrimonio, convencido de que la felicidad no puede construirse sobre el sacrificio ajeno. La renuncia de don Diego provoca un cambio profundo en la situación. Doña Irene, sorprendida por la nobleza del gesto, comienza a perder la seguridad que la caracterizaba. Aunque al principio insiste en su autoridad, la firmeza razonada de don Diego y la evidencia del sufrimiento de su hija terminan por debilitar su postura. Poco a poco, comprende que ha confundido el cuidado con el control y que su empeño por asegurar un buen porvenir ha causado dolor innecesario. Finalmente, doña Irene cede. Acepta, no sin dificultad, el amor entre Paquita y don Carlos. Su rendición no es fruto de una derrota violenta, sino de un proceso de reflexión forzada por los hechos. Moratín no la presenta como un personaje malvado, sino como representante de una mentalidad equivocada, capaz de rectificar cuando se enfrenta a la razón y a la evidencia moral. El desenlace se completa con la bendición de don Diego al futuro matrimonio de los jóvenes. Su figura emerge como modelo de virtud ilustrada, un hombre que sabe renunciar, escuchar y anteponer el bien común a su interés personal. Don Carlos y Paquita, liberados al fin, representan la esperanza de una nueva forma de entender las relaciones humanas, basada en la libertad, el respeto mutuo y el amor sincero. La obra concluye con una sensación de armonía restablecida. El conflicto no se resuelve mediante el castigo ni la imposición, sino a través del diálogo y la reflexión. El sí de las niñas se afirma así como una crítica contundente a los matrimonios concertados y a la educación represiva, proponiendo un ideal social donde la razón ilumina las costumbres y la felicidad individual se reconoce como un valor legítimo. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.